En un mundo que cada vez es más complejo, la ética empresarial y la responsabilidad ambiental se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades. Este video aborda dos temas importantes: la evolución histórica de la ética empresarial y el papel de la ingeniería en la mitigación del calentamiento global. A lo largo de la historia, la ética empresarial ha evolucionado desde códigos de conducta basados en la moral religiosa hasta convertirse en una disciplina académica que promueve la transparencia, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Por otro lado, la ingeniería, aunque ha contribuido significativamente al progreso, también ha generado impactos negativos en el medio ambiente, lo que exige un enfoque ético y sostenible para enfrentar desafíos globales como el cambio climático. Además, se analiza el caso de Odebrecht, un escándalo de corrupción que sacudió a América Latina, evidenciando las consecuencias devastadoras de la falta de ética en los negocios. Este video reflexiona sobre la importancia de integrar principios éticos en la toma de decisiones, tanto en el ámbito empresarial como en el profesional, para construir un futuro más justo y sostenible. La ética empresarial y su evolución histórica. La ética empresarial es una rama de la ética que se enfoca en los principios morales y valores que deben guiar el comportamiento de las empresas y los profesionales en el ámbito de los negocios. Su objetivo es asegurar que las actividades empresariales se realicen de manera responsable, justa y sostenible, considerando no solo los intereses económicos, sino también los impactos sociales, ambientales y éticos. Evolución histórica. Antigüedad y Edad Media. En las primeras civilizaciones como la griega y la romana ya existían códigos de conducta para el comercio, aunque estaban más vinculados a la moral religiosa y filosófica. Por ejemplo, en la Grecia antigua, filósofos como Aristóteles hablaban de la ética de la virtud, que influyó en la forma en que los comerciantes debían comportarse. En la Edad Media, la ética empresarial estuvo influenciada por la doctrina cristiana, que promovía la justicia y la caridad en las transacciones comerciales. La Iglesia Católica condenaba prácticas como el cobro de intereses excesivos y fomentaba el comercio justo. Revolución industrial. Con el surgimiento de la industrialización, las empresas comenzaron a crecer en tamaño y poder, lo que generó abusos laborales y explotación. Las condiciones de trabajo en fábricas eran precarias, con jornadas extenuantes y salarios bajos. Esto llevó a movimientos sociales y sindicales que exigieron regulaciones y derechos para los trabajadores. Surgieron las primeras leyes laborales y se comenzó a hablar de responsabilidad social empresarial, aunque de una forma muy rudimentaria. Siglo XX. La ética empresarial se consolidó como disciplina académica en este periodo. Eventos como la Gran Depresión de 1929 y las guerras mundiales pusieron en evidencia la necesidad de una mayor regulación y responsabilidad en los negocios. En las décadas de 1960 y 1970, movimientos ambientalistas y de derechos civiles influenciaron en la adopción de códigos éticos más estrictos. Se comenzó a hablar de responsabilidad social corporativa, que implicaba que las empresas deben contribuir al bienestar de la sociedad y el medio ambiente, más allá de sus obligaciones legales. En la década de 1980, con el auge del neoliberalismo y la globalización, surgieron críticas sobre el impacto negativo de las empresas multinacionales en los países en desarrollo. Esto llevó a la creación de estándares internacionales y códigos de conducta para las empresas. Siglo XXI. En la actualidad, la ética empresarial se enfoca en la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad social. Temas como el cambio climático, la diversidad y la gobernanza corporativa son centrales. La globalización ha llevado a la creación de estándares internacionales, como los principios del Pacto Global de la ONU, que promueven prácticas empresariales responsables en áreas como los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Además, la tecnología y la digitalización
han planteado nuevos desafíos éticos, como la privacidad de los datos, la inteligencia artificial y el impacto de las redes sociales en la sociedad. Enfoques actuales de la ética empresarial. Sostenibilidad. Las empresas deben operar de manera que no comprometan la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Esto implica reducir el impacto ambiental, promover energías renovables y gestionar los recursos de manera eficiente. Transparencia y rendición de cuentas. Las empresas deben de ser transparentes en sus operaciones y rendir cuentas. Esto incluye la publicación de informes de sostenibilidad y la adopción de prácticas de gobierno corporativo. Diversidad e inclusión. Las empresas deben de fomentar la diversidad en sus equipos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los empleados, independientemente de su género, raza, religión u orientación sexual. Responsabilidad social. Las empresas deben contribuir al bienestar de la comunidad y el medio ambiente a través de iniciativas como programas de responsabilidad social, donaciones y voluntariado corporativo. Incidencia de la ingeniería en el medio ambiente y cómo se debe actuar desde la ingeniería para mitigar el calentamiento global. La ingeniería ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente, tanto positivo como negativo. Por un lado, ha permitido avances tecnológicos que mejoran la calidad de vida. Por otro lado, ha contribuido a problemas como la contaminación, la deforestación y el calentamiento global. Sin embargo, la ingeniería también tiene el potencial para ser una herramienta clave para mitigar estos efectos y promover la sostenibilidad. Incidencia de la ingeniería en el medio ambiente. Impactos negativos. Emisiones de gases de efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles en procesos industriales, transporte y generación de energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, que contribuyen al calentamiento global. Contaminación del agua y del suelo. Los residuos industriales y químicos pueden contaminar los cuerpos de agua y el suelo, afectando a los ecosistemas y a la salud humana. Deforestación y degradación de ecosistemas. La construcción de infraestructuras como carreteras y urbanizaciones pueden llevar a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad. Generación de residuos sólidos. La producción de materiales no biodegradables como plásticos y electrónicos genera residuos que pueden persistir en el medio ambiente durante cientos de años. Impactos positivos. Desarrollo de tecnologías limpias. La ingeniería ha permitido el desarrollo de energías renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica, que reducen la dependencia de los combustibles fósiles. Innovaciones en eficiencia energética. Los ingenieros han diseñado sistemas y procesos que minimizan el consumo de energía en edificios, transportes y manufactura. Diseño de infraestructuras sostenibles. La ingeniería civil y ambiental ha promovido la construcción de edificios y ciudades más sostenibles y resilientes al cambio climático. Gestión sostenible de recursos. La ingeniería ha desarrollado técnicas para la reutilización y reciclaje de materiales, reduciendo la extracción de recursos naturales y la generación de residuos. ¿Cómo actuar desde la ingeniería para mitigar el calentamiento global? Adopción de energías renovables. Los ingenieros deben promover el diseño e implementación de sistemas de energía solar, eólica, hidroeléctrica y otras fuentes limpias para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Eficiencia energética. Desarrollar tecnologías y procesos que minimicen el consumo de energía en edificios, transportes y manufactura, e implementar sistemas de gestión energética que optimicen el uso de energía en tiempo real. Gestión sostenible de recursos. Promover la economía circular que busca reducir, reutilizar y reciclar materiales para minimizar los recursos y la extracción de recursos naturales. Diseñando productos y procesos que utilicen materiales biodegradables y de bajo impacto ambiental.
Innovación en transporte. Fomentar el uso de vehículos eléctricos y sistemas de transporte público eficientes y desarrollar soluciones de movilidad sostenible, como bicicletas compartidas y vehículos autónomos. Diseño de infraestructuras resilientes. Crear edificios y ciudades adaptadas a los efectos del cambio climático, como inundaciones y olas de calor. Utilizar materiales y técnicas de construcción que reduzcan la huella de carbono y aumenten la durabilidad de las infraestructuras. Investigación y desarrollo. Invertir en tecnologías emergentes como la captura y el almacenamiento de carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación y la restauración de humedales que pueden absorber CO2 y mejorar la resiliencia de los ecosistemas. Educación y conciencia. Formar a los futuros ingenieros en principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, asegurando que las nuevas generaciones prioricen el cuidado del planeta, promoviendo la conciencia sobre el cambio climático y la importancia de la acción individual y colectiva para mitigarlo. El caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más grandes y emblemáticos de la historia de América Latina. La empresa brasileña Odebrecht, dedicada principalmente a la construcción y a la ingeniería, fue protagonista de un esquema de sobornos y pagos ilegales que involucró a políticos, funcionarios públicos y empresarios en múltiples países de la región. Descripción del caso. Odebrecht fue fundada en 1944 en Brasil por Norberto Odebrecht y creció rápidamente, convirtiéndose en una de las empresas de construcción más grandes de América Latina. La empresa se expandió internacionalmente, participando en gran estructura en países como Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Venezuela, Argentina y República Dominicana, entre otros. Odebrecht creó una estructura interna llamada Departamento de Operaciones Estructuradas, dedicada exclusivamente a gestionar sobornos y pagos ilegales. La empresa utilizó cuentas en el extranjero y mecanismos financieros complejos para ocultar los pagos a funcionarios públicos y políticos a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Los sobornos se realizaban para asegurar la aprobación de proyectos, modificar contratos a favor de la empresa y evitar investigaciones o sanciones. El escándalo salió a la luz como parte de la operación Lava Jato, lavado de autos, una investigación liderada por el Ministerio Público de Brasil y el juez Sergio Moro. En 2016, Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, en el que admitió haber pagado más de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países. Como parte del acuerdo, la empresa pagó una multa récord de 3.500 millones de dólares y proporcionó información detallada sobre los pagos ilegales y los involucrados. Impacto en América Latina. Brasil. El caso afectó profundamente la política brasileña, implicando a figuras de alto nivel como el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y otros políticos y empresarios. Perú. 4 expresidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, fueron investigados o acusados por su vinculación con Odebrecht. Colombia. Se revelaron sobornos relacionados con proyectos como la Ruta del Sol 2, lo que llevó a la detención de políticos y empresarios. Ecuador. El expresidente Rafael Correa y varios de sus colaboradores fueron señalados por recibir pagos ilegales. República Dominicana. El caso implicó a funcionarios cercanos al expresidente Danilo Medina. Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli fue acusado de recibir sobornos. México. Se investigaron pagos ilegales relacionados con proyectos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Relación del caso Odebrecht con la ética empresarial.
El caso de Odebrecht es un ejemplo de la falta de ética empresarial y cómo las malas prácticas corporativas pueden tener consecuencias devastadoras no solo para una empresa, sino para toda una región. Violación de la transparencia y la integridad. La ética empresarial promueve la transparencia en las operaciones y la toma de decisiones. Sin embargo, Odebrecht creó un sistema de sobornos y pagos ilegales a través de un departamento de operaciones estructuradas. Este departamento funcionaba como una estructura paralela para ocultar transacciones ilícitas, lo que viola completamente los principios de transparencia e integridad. Falta de responsabilidad social corporativa. La ética empresarial exige que las empresas actúen de manera responsable con la sociedad y el medio ambiente. Odebrecht, en cambio, priorizó sus intereses económicos sobre el bienestar público, corrompiendo a funcionarios y políticos para obtener contratos millonarios. Este comportamiento no solo dañó las economías de los países involucrados, sino que también afectó a millones de ciudadanos que dependían de proyectos de infraestructura que en muchos casos quedaron paralizados o mal ejecutados. Incumplimiento de las leyes y normativas. Una empresa ética debe cumplir con las leyes y regulaciones de los países en los que opera. Odebrecht violó sistemáticamente las normas anticorrupción en múltiples países, pagando sobornos para obtener contratos públicos y evadir controles. Este incumplimiento de las leyes no solo es una falta de ética, sino también un delito grave que tuvo consecuencias legales para la empresa y sus ejecutivos. Falta de gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa es un pilar fundamental de la ética empresarial. Implica la existencia de mecanismos de control y supervisión para garantizar que la empresa opere de manera ética y responsable. En Odebrecht, la alta dirección no solo permitió, sino que fomentó activamente las prácticas corruptas, lo que demuestra una falta total de gobernanza ética. Daño a la corrupción y confianza. La ética empresarial también se relaciona con la construcción de una reputación basada en valores como la honestidad y la responsabilidad. Odebrecht, al involucrarse en un escándalo de corrupción de escala continental, perdió la confianza de sus clientes, socios y la sociedad en general. Este daño a la reputación no solo le afectó a la empresa, sino que también manchó la imagen de otras empresas brasileñas y latinoamericanas en el ámbito internacional. Lecciones éticas del caso Odebrecht. Importancia de la cultura organizacional ética. Las empresas deben fomentar una cultura interna basada en valores éticos, donde se premie la integridad y se sancione cualquier comportamiento corrupto. Necesidad de mecanismos de control y transparencia. Es fundamental implementar sistemas de auditoría y control que prevengan y detengan prácticas ilícitas. Responsabilidad de los líderes. Los líderes empresariales deben ser modelos de conducta ética y asegurarse de que sus decisiones estén alineadas con los valores de la empresa. Impacto social de las decisiones empresariales. Las empresas deben considerar el impacto de sus acciones en la sociedad y el medio ambiente, priorizando el bien común sobre los intereses económicos a corto plazo. El caso de Odebrecht tuvo implicaciones significativas para Colombia, tanto a nivel político, económico, social como institucional. Crisis política y deslegitimización de las instituciones. El caso Odebrecht reveló la participación de altos funcionarios públicos y políticos colombianos en esquemas de corrupción. Entre los implicados se encuentran figuras como el ex senador Otto Bula, quien fue condenado por recibir sobornos de la empresa brasileña. La revelación de estos hechos generó una profunda crisis de confianza en las instituciones políticas y en los líderes del país. Los ciudadanos percibieron que la corrupción estaba arraigada en los más altos niveles del poder,
lo que aumentó el descontento social y la deslegitimización de la clase política. Además, el escándalo afectó la imagen internacional de Colombia, ya que el país fue señalado como uno de los más involucrados en el esquema de sobornos de Odebrecht. Impacto en proyectos de infraestructura. Odebrecht estaba involucrado en varios proyectos de infraestructura clave en Colombia, como la construcción de la Ruta del Sol 2, una de las principales vías del país. Sin embargo, el escándalo de corrupción llevó a la paralización de estos proyectos, generando retrasos y sobrecostos. La corrupción en la adjudicación de contratos y la ejecución de obras públicas afectó la calidad de las infraestructuras y generó pérdidas millonarias para el Estado colombiano. Estos retrasos también tuvieron un impacto negativo en el desarrollo económico regional, ya que proyectos como la Ruta del Sol 2 eran fundamentales para mejorar la conectividad y el comercio en el país. Debilitamiento del sistema judicial y lucha anticorrupción. El caso Odebrecht puso a prueba la capacidad del sistema judicial colombiano para investigar y sancionar a los implicados en esquemas de corrupción. Aunque lograron avances como la condena de Otto Bula, muchos ciudadanos percibieron que no todos los responsables fueron llevados ante la justicia. El escándalo también evidenció las debilidades del sistema de contratación pública en Colombia, lo que llevó a demandas de reformas para fortalecer los mecanismos de transparencia y control. Por otro lado, el caso impulsó la creación de iniciativas ciudadanas y movimientos sociales que exigen mayor rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, como el movimiento No Más Odebrecht. Impacto económico y social. El escándalo de Odebrecht tuvo un impacto económico negativo para Colombia, ya que los recursos públicos desviados a través de sobornos y sobrecostos en proyectos de infraestructura podrían haberse destinado a programas sociales, educación, salud o desarrollo rural. Además, la paralización de proyectos como la Ruta del Sol 2 afectó a miles de trabajadores y comunidades que dependían de estas obras para mejorar sus condiciones de vida y oportunidades económicas. A nivel social, el caso generó un sentimiento de indignación y frustración entre los colombianos, quienes vieron cómo la corrupción privaba al país de recursos especiales para su desarrollo. La ética, tanto en el ambiente personal como profesional, es fundamental porque actúa como una brújula que guía nuestras decisiones y acciones hacia el bien común. En la vida personal, la ética nos ayuda a construir relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la responsabilidad, fortaleciendo nuestra integridad y credibilidad. En el ámbito profesional, la ética empresarial es esencial para fomentar entornos laborales transparentes, justos y sostenibles, donde se priorice no solo el éxito económico, sino también el impacto social y ambiental. Este curso me ha enseñado que la ética no es solo un conjunto de normas, sino una herramienta poderosa para contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa y confiable. Gracias.